6:50 amigos. Hoy desde la historia o a continuación vamos a contextualizar determinados intereses de Venezuela y en la trascendencia de lo que acaba de celebrarse con respecto a los 200 años de la batalla naval del Lago, entre otros aspectos. Me acompaña Juan Romero, historiador especialista en procesos políticos contemporáneos, analista político, profesor universitario, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Presidencial Bicentenaria de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Juan, un gusto tenerte acá por primera vez, bienvenido. Gracias. Hay un conflicto entre tu equipo de producción y el equipo de producción de Cuero, ¿no? Cuero, que sea Cuero. Ajá. Porque siempre que me invitaba a tu equipo, ya yo había sido invitado por el otro equipo de producción y tenían ahí un tema interesante de disputa. Hasta que finalmente pudimos. Sí, hasta que finalmente pudimos. Qué bueno. Mira, por cierto, ayer te vimos en transmisión televisiva en compañía del presidente Nicolás Maduro. Y vamos un poco a la sustentación de ese llamado de alerta que él hizo en los actos en la vereda del Lago recientemente, donde pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantener alerta permanente en defensa de Venezuela. Yo quisiera que fueras a la profundidad y al detalle de ese razonamiento. Mira, varios elementos, ¿no? Lo primero es una comprensión geográfica. Me disculpas esto, pero yo soy profesor. Soy universitario hace 32 años en la Universidad del Zulia. Comencé cuando tenía 22 años. Entender que hay una unidad geográfica que llamamos lago y golfo. Normalmente hablamos del lago, hablamos de 13.000 kilómetros cuadrados, pero es el lago más los 24.000 kilómetros del golfo. Esa realidad tiene varios componentes. Primero es la reserva de agua más importante que junto al Orinoco que tiene Venezuela, ¿no? Venezuela tiene en conjunto casi 1 millón de kilómetros cuadrados de reserva de agua potable de los 17 millones de kilómetros cuadrados de reserva de agua potable que hay desde el Río Grande hasta la Patagonia, para que tengamos una idea del primer elemento. Segundo, esa unidad lago-golfo tiene una importancia geopolítica y ha generado desde la década del 50 una controversia con la República de Colombia. Colombia, desde el momento en que se da el primer avistamiento del lago por parte del europeo en 1499 y en 1501 que sale el primer mapa de Juan de la Cosa, hasta 1952, nunca había pedido tener derechos en el Golfo de Venezuela. Eso es lo que permitió que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un acontecimiento de la penetración de un submarino y una embarcación alemana y fuerzas aliadas francesas e inglesas intentaron penetrar por el Golfo hasta perseguirlo en el lago de Maracaibo. Eso generó la emisión por parte del gobierno de López Contreras del concepto de una bahía histórica. Una bahía histórica en el derecho, de lo que después va a ser el derecho internacional del mar, tiene 3 características, Eduardo y amigos que nos escuchan. La primera es que un país se asume para sí la identificación de ese espacio. Es Golfo de Venezuela, no es Golfo de Coquibacoa, no es Golfo de Colombia, es Golfo de Venezuela. Segundo, que ese país que asume exclusivamente la denominación tiene también un uso exclusivo. Eso es un punto de entrada y salida hasta hace muy poco con el tema de la faja petrolífera del Orinoco, por ahí salía el 80% de la producción petrolera. Y tercero, que un país mostrara uso exclusivo. Entonces, esto lo voy diciendo para que comprendamos eso. ¿Por qué razón el presidente dice? Bueno, porque recientemente Colombia realizó, a pesar del buen ambiente que ha propiciado Petro, no podemos olvidar que Petro hereda una situación geoestratégica que es ajena a él, que es la condición de socio global de la OTAN de Colombia. ¿Qué significa ser socio global? Porque primero que no es un socio pleno, pero que en una situación de conflicto los socios plenos van a apoyar a este socio global. Y recordemos que lamentablemente las Fuerzas Armadas de Colombia tienen lo que llamamos un libro blanco. Un libro blanco en seguridad y defensa es un libro de juego de guerra. Y ese juego tiene que ver con otro componente geopolítico. El Golfo de Venezuela, Eduardo y amigos que nos escuchan y nos ven, tiene 545.000 millones de barriles de petróleo extraíbles potenciales.
tiene 280.000 millones de pies cúbicos de gas. Tiene cantidad de potencialidad en flora y fauna. Y eso, como bien sabemos los que estudiamos la geopolítica, lo convierte en un epicentro de atención. Entonces el llamado del presidente tiene ese contexto. Y tiene el contexto que se da en el Día de la Armada, que es la conmemoración de los 200 años de la batalla del lago de Maracaibo. Ahora, qué bueno que estés haciendo esa cita y ese rescate en la interpretación a las palabras del presidente cuando llama a vigilar y proteger el territorio nacional en defensa de la soberanía. Tú le estás poniendo a mi pregunta, en tu respuesta, un acento muy definido en esa parte del territorio venezolano. Claro. Quiere decir que Nicolás Maduro se dirigió desde el borde del lago de Maracaibo precisamente a esto que tú acabas de describir. Indudablemente, eso forma parte de un esfuerzo que hemos venido realizando desde la Comisión de Seguridad. Como te dije, yo soy profesor de la Escuela de Comunicación y de la Escuela de Ciencia Política de hace un montón de años. Soy fundador de la Escuela de Ciencia Política y ahí la cátedra que di fue Geopolítica de Venezuela. Es decir, un tema Juan, que conozco. Disculpa que te interrumpa. Fíjate que se habla mucho recientemente del Esequibo, periódicamente se retoma con intensidad esa discusión. ¿Y cómo crees tú que los venezolanos estamos enfocando como sociedad en general esta temática que tú acabas de rescatar? Donde no solamente hablamos del lago de Maracaibo, sino que hablamos del Golfo de Venezuela. ¿Y cómo está esa dinámica hoy en día? Es decir, ese territorio que corresponde a Venezuela, ¿cómo está siendo ocupado, cómo está siendo aprovechado, además con ese potencial que tú has descrito en materia petrolera? Mira, la diferencia del Esequibo a la situación del Golfo y frontera es completamente distinto, por diversos elementos. Primero, por un tema de ocupación del espacio. Uno de las grandes aristas que tenemos con el Esequibo es que esa parte del territorio, como otros lindes fronterizos, es decir, como otros espacios de frontera, son escasamente poblados. La densidad poblacional del Esequibo es inferior a los 50 habitantes por kilómetro cuadrado. En la frontera occidental, es decir, en la frontera que va desde Castillete, en la actual Guajira venezolana, hasta Piedra del Cocuy, que es un punto lo que llamamos trifino, es decir, entre Colombia, Brasil y Venezuela, ahí la densidad varía, ¿no? En el caso específico del espacio al que nos estamos refiriendo, que es el lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, hay una densidad importante, porque está primero la población indígena más numerosa de Venezuela, que es la etnia guayú. Estamos hablando de que hay unos 250.000 guayú. Pero además estamos hablando del estado Zulia, que es el estado más poblado, es la segunda ciudad más poblada después de Caracas, ¿no? Y eso te da ya otra comprensión. Luego tienes el elemento, en contraste también con el Esequibo, que la actividad de intercambio de la frontera, que es el río Esequibo, con la República Cooperativa de Guyana, es prácticamente nula. No sucede así en la frontera colombo-venezolana. Es decir, los departamentos del norte de Santander, el departamento de La Guajira, el departamento de Bolívar, el departamento del Cesar, que son solo 4 de los departamentos que hay en esos 2.219 kilómetros. Pues te podría hablar de Guainía, te podría hablar del Caquetá, te podría hablar de otros departamentos más hacia el sur, más hacia lo que es Apure y el estado Amazonas. Pero los 4 departamentos que te nombré, cuando hemos analizado el intercambio económico, el 80% de su intercambio va desde esos departamentos colombianos hacia el Zulia. Entonces claro, estamos hablando de una potencialidad que hace diametralmente diferente la atención geopolítica y la política de atención desde el punto de vista de interior que tenemos en esa frontera en relación con la del Esequibo. Mira, Juan, me queda muy poco tiempo y te agradezco y al mismo tiempo te vuelvo a invitar públicamente para que en el corto plazo volvamos a retomar estos temas porque tú nos estás ayudando a visualizar nuestro territorio. Yo siempre he dicho, somos venezolanos, nos preguntan, ¿conoces a Venezuela? No. Muy relativo. No. Te voy a dar otra prueba muy sencilla. Relativo. Tú tienes hijos, sobrinos, sí, nietos. Pero busca el libro con el que le enseñan geografía a tu sobrino, ajá, a tu hijo, a tu nieto, y vas a ver que te dice que el territorio son 916.000 kilómetros. Cuando decimos eso en un libro, estamos dejando, Eduardo, 1.100.000 kilómetros de mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental fuera. El territorio venezolano son más de 2 millones de kilómetros, porque el mar territorial tiene tanto valor como la tierra firme. Entonces ahí es donde tú ves
cómo nosotros hemos descuidado desde el punto de vista de la educación, el conocimiento. Te pongo el caso de los zulianos. Yo que tengo muchos años viviendo, tengo 37 años viviendo en el Zulia. Yo le digo a mis alumnos zulianos que su regionalismo es de pura boca. Pero le digo, tú sabes dónde queda Carañacay, tú sabes dónde queda Toromo. Has ido conoces el Puerto Concha, La Ceibita, Tomoporo, Palmarito, Palmaritico, Barranquita. Se quedan locos. Claro. ¿No? Porque realmente no conocemos nuestra geografía. Y no puedes defender lo que no conoces. Claro. Es un axioma sencillo. Ahora, Juan, se me agotó el tiempo, pero antes de ir al aire, en razón de la entrevista que te antecedió, tú me dijiste 90% de las transacciones en la frontera colombo-venezolana son en pesos o en dólares. Oye, dime brevemente el mensaje en esencia sobre ese tema. Mira, un tema de seguridad y defensa, muy sencillo. Nosotros tenemos graves indicios de que esas transacciones, primero, pues, generan un problema de soberanía. Tú vas a Casigualcubo y no puedes comprar un refresco con bolívares. No te lo aceptan, ni siquiera en transacción. O pagas en pesos o pagas en dólares. Vas a Los Filúos, que es una población que está en la ruta hacia la frontera, y también sucede exactamente lo mismo. Eso te genera un problema de soberanía, porque la moneda es una forma de la soberanía. Entonces, lo segundo preocupante es que quienes controlan a los cambistas. No hay una sola casa de cambio oficial. Son gente que está en el sitio con pesos y con dólares a mano. ¿Ok? No hay ningún tipo de control. Nosotros decimos una modificación del reglamento del Banco Central de Venezuela para llenar desde Castillete hasta Piedra del Cocuy casas de cambio. Casas de cambio que permitan saber que Eduardo recibe al mes 6 transacciones. Entonces yo empiezo a hacer cosas de inteligencia. ¿Tú por qué recibes 6 transacciones? ¿Por qué recibes tal cantidad? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Es un dinero que proviene de remesas familiares o es un dinero que proviene de lavado de activos? Entonces yo puedo hacer labor de inteligencia y además te cobro, como suceden con todas las casas comerciales en cualquier parte del mundo que tú vas, que te cobran entre 1 y 3% de la transacción. Y eso es una fuente de financiamiento para las alcaldías, para los gobiernos locales. Entonces mira la composición de lo que estamos diciendo aquí en términos de una alternativa de seguridad y defensa, de financiamiento de los gobiernos locales, de atención a políticas públicas y sobre todo de ejercicio de soberanía. Bueno, Juan, te agradezco mucho y espero que pronto volvamos a conversar. Ha sido muy interesante escucharte. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Juan Romero, historiador, especialista en procesos políticos contemporáneos, analista político, profesor universitario, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Presidencial Bicentenaria de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Sigan allí.